Estaba yo el otro día viajando por el vacío cósmico para hacer un crossover entre dos sagas, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Los Nuevos Mutantes. Puede que muchos no lo sepáis y a otros tantos os importe poco, pero sí, la película de Los Nuevos Mutantes pertenece al universo de X-Men. No fue la más popular ni tampoco la más memorable, de hecho no fue la más nada. Hubo tantos problemas con respecto a su estreno que entre la mala suerte, el desinterés del público y la mala idea de empezar una saga de spin-offs con un grupo de personajes no muy conocido, se podría decir que Los Nuevos Mutantes era una película abocada al fracaso. Y después de este chiste que me costará la de suscripción de más de uno, vamos a ver paso por paso el por qué esta película cayó en el olvido antes siquiera de estrenarse. La historia empieza con un tornado arrasando una reserva en la que una chica llamada Dani Moonstar se queda inconsciente mientras intentaba escapar. Entonces, para cuando se despierta, se da cuenta de que está esposada en una camilla de lo que parece ser una especie de hospital. Pero más pronto que tarde, la doctora Reyes, que es la que dirige ese centro, se lo explica todo. Parece ser que el tornado se cargó a todo el mundo menos a ella y que la rescataron para mantenerla a salvo. Pero Dani no es una chica normal, ya que también es una mutante y ese centro se especializa precisamente en incorporar a los nuevos mutantes a la sociedad, ya que si no aprenden a controlar sus poderes a tiempo, la cosa puede terminar muy mal. Entonces la idea es averiguar cuáles son sus poderes, ayudarla a controlarlos y luego ya se puede marchar. O al menos esa es la teoría. En ese mismo centro también hay otros 4 adolescentes, siendo estos Sam, Roberto, Illyana y Arya Stark. Digo Rain, la última se llama Rain. Cada uno de ellos, al igual que Dani, está por el mismo propósito y Reyes es la encargada de ayudarlos. Y para hacer terapia con el tema, pues hablan de sus poderes, de cómo afectó a sus seres queridos y qué pueden hacer para evitar que pase otra vez. En el caso de Rain ya podemos ver que tiene la capacidad de convertirse en una loba y también de usar las habilidades del animal. Pero el caso de Illyana ya es más complejo, porque la tía sin necesariamente borde con Dani, tiene unos poderes un tanto extraños relacionados con una dimensión paralela y para colmo habla con una marioneta como si tuviera vida propia. O sea que la chavala está un poco grillada. Para empeorar el asunto, ese supuesto centro empieza a revelar cosillas un poco turbias, como por ejemplo que pese a que no hay ninguna valla y que supuestamente pueden irse cuando quieran, en realidad hay barreras invisibles que básicamente encierran el recinto dentro de una cúpula. O sea que pese a las supuestas buenas intenciones, en realidad están atrapados. Como a Dani no le queda más remedio que acostumbrarse, se vuelve al centro y en cierto punto se sube a la cornisa de un reloj, pero no para ver las vistas precisamente. Aunque por suerte Rain habla con ella y no solo la disuade, sino que además también se hacen amigas. En cuanto a Sam, vemos que sus poderes son básicamente los de poder volar como una bala, pero sin la capacidad de aterrizar bien. O sea que tiene la potencia pero no la precisión. Y claro, por culpa de esto siempre está con escayolas y moratones por todas partes. Y con Roberto por ahora lo único que sabemos es que viene de una familia adinerada, pero lo enviaron a ese centro porque pasó algo muy chungo cuando despertó sus poderes. Lo que está claro es que todos los personajes están traumatizados a su manera y que les queda un camino muy largo para rehabilitarse. Aunque bueno, lo de la supuesta rehabilitación cada vez se ve más lejana, porque está todo petado de cámaras de seguridad e incluso los observan mientras duermen. Cosa que incluso para tratarse de un centro de mutantes es quizás un tanto excesivo. Sin embargo, todo esto nos sirve para descubrir que durante la noche Dani manifiesta cierto nivel de energía psiónica y sin darse cuenta mete a Sam en una visión de pesadilla de cuando trabajaba en la mina con su padre. O sea que ya podemos suponer que la protagonista puede manifestar los miedos de la gente. El tema es que todo esto se queda en un susto y más allá de la experiencia nadie hace nada al respecto. Así que cada uno sigue su vida con normalidad hasta que un día a Dani se le hinchan los ovarios de aguantar las tonterías de Illyana y al confrontarla la cabrea más de la cuenta y esta manifiesta un arma con la que casi acaba muy mal. Y de no ser por la intervención de Reyes, la cual parece ser la responsable de las barreras externas, seguramente se habría cargado a Dani. Así que como castigo las meten a las dos en aislamiento y esto le trae malos recuerdos a Illyana, ya que cuando era pequeña y recién manifestó sus poderes, al acceder a una dimensión conocida como el Limbo, que es de donde saca todas sus movidas, tuvo un encontronazo con unas criaturas conocidas como los hombres sonrientes que la atormentaron bastante y aún a día de hoy tiene pesadillas con ellos. Y en cuanto a Dani, sigue manifestando actividad psiónica y por la seguridad de los demás mutantes, Reyes los separa mientras le sigue haciendo pruebas a la prota. El problema es que separarlos no cambia nada, porque mientras Rain se estaba confesando, porque sí, la chica es religiosa, empieza a tener unas visiones raras de su pasado, igual que con Sam e Illyana, y eso la acojona lo suyo. Pero como las otras veces solo fue un susto y no hay demasiada comunicación entre los mutantes, pues nadie le da demasiada importancia a lo que están viendo. Aunque curiosamente, justo después de esto, los personajes tienen una reunión en el desván del centro supuestamente escondidas y para conocerse mejor juegan con un detector de mentiras y se empiezan a hacer preguntas. Con todo esto descubrimos que Illyana se cargó a 18 hombres y que Roberto está sin estrenar. O sea que posiblemente juega en League of Legends. Pero lo que no sabían los chavales es que pese a que creían que todo esto era en secreto, Reyes los estaba observando con unas cámaras. Sin embargo, no parece importarle que se hayan reunido sin su permiso y se la pasa observándolo sin que ellos lo sepan. Toda esta situación, junto con la nula transparencia por parte de Reyes, les hace creer a los mutantes que nunca se van a ir de ese lugar. Entonces, cierto día, los chavales vuelven a reunirse porque Illyana sedó a Reyes sin que se diera cuenta y por alguna razón, en vez de aprovechar para alargarse, ya que me imagino que estando la otra dormida ya no habrá barreras, prefieren hacer el cafre por el centro y básicamente perder el tiempo. De hecho, pese a que hace un momento creían que nunca iban a abandonar ese sitio, por alguna razón ahora dicen que creen que los están entrenando para ser X-Men, cosa que teniendo en cuenta el contexto es absurdamente optimista. Pero vamos, que los protagonistas van cada uno por libre. Por un lado, Rain y Dani salen afuera por unos conductos y tienen un momento íntimo en un cementerio, que todo el mundo sabe que no hay mejor sitio que ese para intimar con alguien. Por
Por el otro, Sam confiesa que cuando despertó sus poderes provocó un accidente en una mina que acabó con la vida de su padre y sus compañeros de trabajo. Y en cuanto a Roberto, se sigue haciendo de rogar y todavía no le cuenta a los demás cuál es su historia. Pero poco dura, porque después de esto ve a Illyana bañándose en la piscina y el tipo se calienta más de la cuenta. Literalmente, porque parece ser que sus poderes consisten en canalizar la energía solar en su cuerpo y con ello calentarse muchísimo y lanzar fuego. De hecho, no sé si os acordáis, pero este personaje es exactamente el mismo que aparece en Días del Futuro Pasado peleando contra los centinelas. Lo que pasa que con la reescritura puede que su pasado se viese truncado y ahora está en un centro para mutantes. Vale, pues el caso es que lo trajo hasta aquí fue que cuando iba a hacer triqui-traca con su novia se calentó tantísimo que acabó con ella sin querer y ahora está traumatizado por ello. Tanto es así que una vez más Dani manifiesta sin querer los miedos de los demás y ahora Roberto tiene una alucinación con su exnovia y por culpa de sus poderes acaba saltando la alarma. Lo que ya no entiendo es que Rin y Dani hubiesen entrado tan puñeteramente rápido cuando estaban fuera tumbadas en el cementerio y para salir del centro tuvieron que atravesar los conductos de ventilación. O se pueden teletransportar y no nos lo dijeron, o esto es un tanto imposible. Sea como sea, a raíz del incidente Roberto se quiere ir del centro porque cree que Illyana lo quiso matar, ya que nadie termina de entender a cuento de qué vienen sus visiones, y pese a que Illyana nunca estuvo realmente en la piscina, Roberto no se fía. Por suerte o por desgracia, Reyes llega justo a tiempo y más o menos consigue disuadirlos, pero no sin meter a Illyana en aislamiento por haberla sedado. Entonces, durante una de las terapias de Dani, esta recuerda el incidente del tornado que acabó con su familia y lo que pasó en realidad. Y es que según las leyendas de su tribu, en cada persona habitan dos osos, uno bueno y otro malo. Y como Dani todavía no sabe controlar sus poderes, pues manifestó una entidad conocida como el oso demonio que fue la que se cargó la reserva. Además, en medio de la revelación tiene una visión en la que se da cuenta de que Reyes trabaja para Essex Corporation y que tienen encerrados ni más ni menos que a los niños que vimos en la película de Logan. Y esto es un pifostio de campeonato. Porque así de primeras podríamos pensar que Logan y los nuevos mutantes están conectadas y se acabó. A fin de cuentas están usando literalmente las mismas escenas que en la otra película. Pero claro, con esto tenemos dos problemas. El primero es que Logan se ambienta en 2029 y por aquel entonces Laura tenía 11 años. Y teniendo en cuenta que los chicos de la visión son los compañeros de X-23 y más o menos tendrían la misma edad que ella, pues como muy tarde esta película se ambientaría en 2025. Ya que si pasaron más de 4 años entre las grabaciones y los eventos de Logan, entonces Laura por el 2029 ya debería ser una adolescente. Y bueno, realmente lo más lógico es que los nuevos mutantes se ambientasen en 2027. Pero solo por ajustar fechas vamos a decir que es 2025. Pues bien, teniendo en cuenta que la mitad de los personajes de esta película tendrían como sumo unos 20 años, si se ambientase en 2025, que repito que sería una fecha muy optimista, rozando casi lo absurdo, significaría que nacieron del 2005 en adelante. Sin embargo, en Logan nos confirmaron que no nacen nuevos mutantes desde hacía 25 años, por la modificación del trigo y toda la historia. O sea que incluso ajustando las fechas para que no haya incongruencias con la edad de Laura, de los nuevos mutantes y los eventos de ambas películas, seguiría sin cumplirse lo de que hace 25 años que no nacen mutantes. Y por lo tanto sería un error. Y ya si nos ponemos realistas, pues si los nuevos mutantes se ambientasen en 2027, entonces 2 años después tendríamos los eventos de Logan, cosa que justificaría el maltrato que están recibiendo los mutantes en ese centro, y tanto Dani como Rain habrían nacido 3 años después de cuando supuestamente habían dejado de nacer. O sea, el 2004. En fin, que lo veas como lo veas está mal. Y el segundo problema es que allá por el 2019, la película de Logan se consideraba 100% independiente. Y supuestamente todo esto se conectaba con las precuelas, la reescritura de la línea temporal, y en teoría está más asociado a la escena postcréditos de X-Men Apocalipsis, en donde se mencionaba por primera vez a Essex Corporation y se dejaba la puerta abierta para una futura aparición de Mr. Siniestro que nunca llegaría. De hecho, en este metraje iban a aparecer Charles y Tormenta, pero por alguna razón se acabó descartando. Sea como sea, pese a que Deadpool 3 incorporó en la línea temporal a Logan, por el 2019 todavía estaba fuera, y eso nos deja una incógnita demasiado grande sobre cuándo se ambientan los nuevos mutantes y sobre todo a qué línea temporal pertenece. Y viendo el panorama que hay alrededor de esta película con los retrasos, la venta de Fox y que prácticamente fracasó antes de salir, lo más probable es que nunca lleguemos a saber dónde ubicarla exactamente. Pero vamos, en base a mis conocimientos, para que todo esto tenga sentido, se ambienta en 2027 como muy pronto y el personaje más joven tiene que tener como mínimo 23 años, pese a que supuestamente los poderes se despiertan en la adolescencia y que efectivamente se confirma que los protas rondan entre los 16 años y los 20. Pero es que si no es imposible. Le voy a dar el beneficio de la duda porque no se quisieron mojar confirmando ni desmintiendo nada, pero ya os digo yo que conociendo el historial de Fox con los X-Men, se iban a marcar un cagadón histórico pero al final esquivaron la bala. En fin, volviendo con Dani despertando recuerdos, todo esto provoca más actividad psiónica y de repente sus compañeros empiezan a sufrir visiones que les afectan físicamente. Es decir, que sus miedos se manifiestan en el mundo real y los pueden dañar como si fuesen de verdad. Entonces, al darse cuenta de lo que está pasando y quién es la responsable de todo, Illyana trata de matar a Dani, pero Reyes consigue sedarla. Aun con todo, Dani, pese a que Illyana le estuvo haciendo la vida imposible desde que entró, parece sentir cierta empatía por ella y no solo le devuelve la marioneta a la que está tan apegada y que le habían quitado poco antes, sino que también habla con ella y le explica que no puede controlar lo de las manifestaciones. Del mismo modo, Illyana confirma lo que ya expliqué antes de que sus poderes básicamente son los de acceder a una dimensión conocida como el Limbo y de ella puede sacar armas, criaturas, teletransportarse y un montón de movidas, pero que un día se tropezó con los hombres sonrientes y la hicieron pasar muy mal. Entonces, ya con la rivalidad sosegada, volvemos con Reyes, solo para descubrir que los de Essex Corporation, al confirmar que los poderes de Dani son incontrolables
mutantes y que la chica es una mutante de nivel Omega, tienen que sacrificarla, porque para sorpresa de nadie, esta gente ni quería ayudarlos, ni reincorporarlos en la sociedad, ni mucho menos convertirlos en X-Men, sino más bien doblegar su voluntad para así convertirlos en armas de la corporación y que trabajen para ellos ciegamente. Tanto es así que justo después de que Dani le contase a Reign lo de la visión que tuvo con los niños atrapados, Reyes se la lleva para hacer unas pruebas un tanto sospechosas y la muy lerda, en vez de seguir con el paripé y hacer que no se altere, sobre todo teniendo en cuenta que si se pone nerviosa puede manifestar monstruos de los miedos de la gente, le da a entender que la va a matar y evidentemente empiezan a aparecer visiones que atacan a todo el mundo. Entre ellos los Slendermans a los que les tenía miedo Illyana. Del mismo modo, Reign, como sospechaba que Reyes no era trigo limpio, intervino para ayudarla justo a tiempo y le ayuda a escapar mientras los demás tienen que lidiar con los hombres sonrientes. Entonces cada uno hace lo que puede para sobrevivir y para cuando consiguen reunirse le cuentan lo de que Reyes es malvada y que los estaban entrenando para ser asesinos de Essex. Vaya, debió de ser una sorpresa gigantesca. Una única doctora reteniéndolos en un centro aislado de la sociedad resultó ser de los malos. ¿Quién lo habría imaginado? El caso es que ahora que lo saben todo van a ir a por Reyes, pero pese a que esta está herida, consigue atraparlos con sus barreras y ya de paso intenta acabar con Dani para cumplir con las órdenes de la corporación. Pero entonces la protagonista manifiesta al oso demonio, que básicamente es su propio miedo, y entonces el titán espectral se carga a Reyes y empieza a reventarlo todo porque está descontrolado. Para colmo, Dani está sumida en su propia pesadilla y ahora los demás están en peligro porque no pueden hacer nada contra el oso. Ni siquiera Illyana, que más o menos sus poderes se le pueden comparar y de aquella manera consigue mantenerlo a raya por momentos. Entonces, tras intentar sobrevivir a la entidad imparable, Dani por fin se despierta y consigue doblegar al oso combatiendo sus propios miedos. Un final un poco cliché, pero tampoco se podía resolver de otra manera. Ya sabéis, el personaje que tiene los recuerdos motivacionales, que combate sus miedos, que por fin consigue controlar un poder aparentemente incontrolable. ¿Está visto? No, lo siguiente. Pues nada, que Reyes es fiambre, el centro ya no tiene barreras y ahora que los nuevos mutantes son libres salen al exterior por primera vez en mucho tiempo y jamás sabremos cómo continúa su historia. Pero me imagino que la idea era que en el futuro acabarían teniendo movida con Essex, se saldrían con la suya y más pronto que tarde conocerían a los X-Men. Pero ¿qué se le va a hacer? Cuando el arte depende de intereses corporativos, la prioridad será el dinero y todo lo demás se queda en segundo plano. La verdad es que Los Nuevos Mutantes, sin ser una obra maestra ni estar cerca de serlo, no es tan mala película como la ponen algunos. Lo que pasa es que tuvo tremendo timing para hacerse en el peor momento posible, que básicamente fue la crónica de un fracaso anunciado. Ya para empezar, lo de hacer un spin-off con personajes poco conocidos siempre es una apuesta arriesgada. No tiene por qué salir mal, pero desde luego si haces una película de los X-Men de toda la vida, es más fácil recuperar la inversión que si hablas de Los Nuevos Mutantes. A eso súmale que tuvo como 4 retrasos que lo único que consiguieron fue que la gente perdiese el interés. Y es que realmente la película estaba terminada antes que Deadpool 2, pero para no coincidir con esta pues la retrasaron una vez. Luego lo mismo pero para no chocar con Fénix Oscura. Después se volvió a retrasar porque Disney compró Fox y toda la historia establecida con los X-Men se iba a quedar en nada. Pero es que ya por último, siendo el colmo de la mala suerte, se volvió a retrasar por culpa de la pandemia. Y al final pues lo dicho, la gente desconectó del todo con Los Nuevos Mutantes, ya a nadie le importaba un carajo, para más Inri el UCM se los estaba comiendo desde hacía varios años, Apocalipsis y Fénix Oscura fueron nefastas, y el hecho de que Disney sea la nueva dueña de los mutantes confirma que esta saga queda oficialmente terminada, y al saber que nada de esto va a llegar a ninguna parte, pues la poca gente que podía llegar a tener cierto interés por ella, terminó de desconectar. Vamos, que sin ser una maravilla de película, tuvo una suerte terrible. La dejaron en segundo plano constantemente frente a todos los demás proyectos, y prácticamente todos sabíamos de su fracaso antes incluso de que se estrenase en cines. Personalmente me da cierta lástima porque pienso que Los Nuevos Mutantes no están ni de lejos entre las peores películas de los X-Men, y sin embargo le tocó pagar los platos rotos. Y eso, independientemente del contexto, siempre da un poco de rabia. Si un producto se la tiene que pegar, que sea por la calidad que ofrece, no por mala suerte. Y Los Nuevos Mutantes innegablemente tuvo una suerte de perros. El concepto de añadir cierto toque de terror me pareció interesante. A la hora de la verdad, pues no es que dé mucho miedo, pero por lo menos no depende de screamers baratos y la idea de que una mutante pueda manifestar los miedos de la gente tiene bastante potencial. La industria del cine muy rara vez se atreve a mezclar ambos géneros. Es como si superhéroes y terror fuesen incompatibles, y pese a que es una combinación delicada, tampoco fue un desastre absoluto. O sea, el tono es bastante serio, imitando en cierta medida el de Logan, y durante la mayor parte de la película se nota una atmósfera opresiva e incómoda con respecto al hecho de que unos adolescentes estén atrapados en un centro del que apenas saben nada y que se nota a leguas que les están mintiendo. Quizás de haber tenido un estreno más razonable, la secuela de este metraje habría hecho mucho mejor las cosas y a día de hoy podrían atreverse a combinar otros géneros cinematográficos en vez de tirar siempre por lo formulaico y saturar al público con películas mediocres. Aunque aquí estoy soñando despierto, porque del mismo modo podrían haber hecho una secuela lamentable y terminar de hundir la idea. Pero a mi niño interior le gusta soñar y creo que así como en los cómics exploran todo tipo de historias, el cine debería hacer lo mismo. No todo es comedia, no todo es héroes versus villanos y no siempre fueron felices y comieron perdices. Los Nuevos Mutantes estaba explorando una temática nueva que hasta ahora se ignoraba y por casualidades del destino no pudiera
supieron despegar. Insisto en que tampoco fue un peliculón de locura, de hecho es bastante olvidable, pero estoy convencido de que lo fue más por las circunstancias desafortunadas que por la propia película en sí. Igualmente también tiene cosas malas, como que por ejemplo tarda la hostia en arrancar. Fácilmente llevas vista media película y todavía no pasó nada. Y yo valoro que indaguen en los personajes para que los conozcamos bien y nos importen aunque sea un poco. De hecho, Illyana creo que es la mejor escrita de todos y es una pena que no la volvamos a ver, al menos no en esta saga. Pero aún así no puede ser que durante 3/4 de hora sigamos esperando a que pase algo y más allá de algún concepto suelto la historia no termine de arrancar. Si durase 3 horas y hubiese tiempo de sobra, pues vale, cocínala despacio y tómate tu tiempo. Pero es que si le quitamos los créditos no llega ni a la hora y media. No te puedes dormir en los laureles. A su vez tengo entendido que como adaptación de la saga del oso demonio es bastante floja. Más o menos el equivalente a lo que hicieron con la Fénix Oscura en las películas pasadas. Como mi conocimiento de los cómics es muy limitado no puedo confirmar ni desmentir, pero perfectamente me lo creería. En mi caso, como no sabía nada de eso, pues mis expectativas eran más bien bajas y aun con todo me sorprendió para bien. Pero puedo entender que si esperabas algo que en los cómics es increíble y luego te encuentras con esto, pues que te acabe decepcionando. Eso ya depende de las expectativas de cada uno. En cuanto a la música, el CGI y la acción creo que cumplen con lo suyo. No te cambian la vida, no son especialmente memorables, pero desde luego están muy lejos de ser un desastre. Quizás el mayor problema es que es muy difícil de ubicar en la saga e incluso haciendo cálculos y forzando las fechas, tiene bastantes incongruencias con las precuelas, con Logan y las edades de sus personajes y X-23. No voy a soltar otra vez la chapa con lo mismo, pero creo que no se mojaron demasiado precisamente porque ni siquiera ellos sabían dónde meterse. En fin, que Los Nuevos Mutantes es un spin-off normalito pero aceptable que experimenta con el género del terror y pese a que no destaca demasiado, tampoco iba mal encaminado. El problema que tuvo fue que todo lo que no estaba en su mano claramente jugó en su contra. Tuvo una mala suerte de 3 pares de cojones y todo eso provocó un fracaso anticipado e inevitable de una película que no tenía muchas pretensiones, pero que desde luego, teniendo en cuenta lo que querían plantear, tenía cierto potencial para abrir nuevas puertas en el género de los superhéroes.